neutralizando al ion hidrógeno, impidiendo que hayan grandes cambios, y también de manera más lenta pero más eficaz la regulación que se produce a nivel pulmonar y a nivel de los riñones. El principal producto ácido del metabolismo celular es el dióxido de carbono. El CO2 como tal no es un ácido, sino que es un ácido potencial. ¿Por qué es un ácido? ¿Por qué no es un ácido? No es un ácido porque no tiene carga de hidrógeno, pero es un ácido potencial por la gran afinidad de ligarse al hidrógeno, de ligarse al agua, para a través de la función catalizada por la anhidrasa carbónica, va a dar lugar al ácido carbónico, que está formada por dos moléculas de agua, una molécula de carbono y 3 moléculas de oxígeno, H2CO3. Pero esta fusión, esta unión es inmediatamente visible y a través de la disociación de los iones se libera hidrógeno y bicarbonato. Esta capacidad entonces del CO2, del dióxido de carbono, se relaciona con la capacidad de hidratarse, de unirse a una molécula de agua. Eso hace que se convierta en ácido potencial. Y este ácido potencial representa el 98% de la carga ácida total de nuestro organismo. Ustedes saben, el CO2 es un gas. Por lo tanto, hablamos de que el CO2 es un ácido volátil. Quiere decir, a neutralizar, se va a regular a través de la función pulmonar. Hemos definido qué es una base y qué es un ácido, y seguir hablando sobre esto en relación a que una base fuerte, vamos a recordar, que atrae o liga iones hidrógeno. Una base débil liga iones hidrógeno, pero con cierta menor facilidad. En forma, el bicarbonato de sodio es una base débil. Cuando es añadido al agua, asocia y un pequeño porcentaje de iones bicarbonato resultantes hidrógeno para formar ácido carbónico. Si ustedes se dan cuenta, es la misma reacción que sucede con el CO2. Una reacción que fue carbónico y libera un ion hidrógeno y bicarbonato. Con el sodio sucede lo mismo. Entonces, una base como el bicarbonato, añadida a una solución donde hay exceso de hidrógeno, en una solución ácida, disminuye la concentración de los hidrogeniones. Inversamente ocurre cuando a una solución se le añade ácido, entonces se acidifica una solución o se alcaliniza. Este proceso de acidificación o alcalinización se produce gracias a la afinidad de ligarse. Hemos visto que a través del CO2 se
con el 98% de la carga ácida total, y al ser el CO2 un ácido potencial, es un ácido volátil, porque lo vamos a regular en pulmones. Pero tenemos otro tipo de ácidos, lo que se llaman ácidos no volátiles. Vienen estos ácidos no volátiles del metabolismo que abarca 1 a 2 por carga ácida y que proviene del catabolismo oxidativo de los aminoácidos de las proteínas, que constantemente, al ingerir proteínas, nuestro organismo está generando un 2% derivados de los aminoácidos. Estos ácidos, producto de las proteínas, son ácidos fijos, no volátiles. Estos ácidos fijos no pueden ser eliminados por el pulmón. Por lo tanto, el riñón al órgano de regular la eliminación de los ácidos fijos o ácidos no volátiles. Como ven, el 98% de la carga ácida diaria constante que tenemos en nuestro organismo está en pulmones. En relación a un ácido potencial que es el CO2. Pero existe un de ácidos que son no volátiles, que proceden del metabolismo proteico, y este 2% tiene que ser regulado a nivel de los riñones. Entonces, el 100% de la carga ácida total se regula a través de la función de los riñones con el CO2, con los ácidos volátiles, y el 2 porciones donde se regula los ácidos no volátiles o fijos. Entonces, en el celular constantemente se generan ácidos, siempre en exceso por el proceso metabólico. Estos ácidos son volátiles y no volátiles. Son eliminados diariamente por estas dos vías. Por los pulmones, a través del CO2, los ácidos volátiles. Por los riñones, los ácidos no volátiles o fijos procedentes del metabolismo proteico. El pH de los líquidos extracelulares se mantiene normalmente entre 7.35 y 7.45. Estrecho margen, todas las funciones enzimáticas de intercambio iónico, de niveles de hidrógeno, mantenerse adecuadamente. Mantener el pH de los líquidos extracelulares entre 7.35 y 45 se hace entonces a través de 3 sistemas que integran uno con otro. Los que actúan como neutralizadores, que son los buffers, a través de la regulación de la concentración de CO2 por los pulmones, a través de la regulación del bicarbonato por los riñones. Mencionamos entonces en esta diapositiva
al principio, lo mismo de que el mantenimiento del pH del medio interno tiene dentro de límites estrechos, entre 7.35 y 7.45. Pero constantemente produciéndose hidrogeniones. Esos hidrogeniones cambian la acidez. Sin embargo, existen mecanismos para evitar cambios que alteren la homeostasis del pH, la homeostasis interna. Este equilibrio del pH se hace gracias a los biológicos y gracias a los mecanismos de regulación pulmonar y renal. Esta diapositiva dice lo mismo. De forma integrada, existen sistemas que regulan el pH. Los buffers, que actúan de manera más rápida para neutralizar los iones hidrógenos. Los pulmones a través del CO2 y los riñones a través del bicarbonato. Los diferentes sistemas buffers fisiológicos que ustedes ya los conocen. Estos sistemas de neutralización, amortiguación o llamados sistemas buffers son que actúa regulando los cambios del pH. Esto es la capacidad que tienen de unirse o liberar de manera fácil protones en respuesta a las variaciones que se produzcan del pH. Este sistema buffer o tampón es un sistema en el que una solución de un ácido débil y su base conjugada funcionan ligándose o desligándose y de esta manera modificar los niveles del ion hidrógeno. Entonces, un ácido, una sustancia ácida, está unida a un hidrógeno y una base está desligada o se desliga de los hidrógenos. El valor del pH en el cual entra disociado en un 50% se conoce como valor pK. ¿Qué es el pK? El pK representa el valor pH en el que un sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad amortiguadora. Entonces, el pK es el máximo nivel de capacidad amortiguadora de estos sistemas o buffer. Cada sistema buffer o cada sistema tampón tiene un pK diferente. El sistema más implicado en la regulación del pH es el sistema ácido carbónico bicarbonato, que ya lo hemos visto. Actúan como amortiguadores las proteínas, la hemoglobina, los fosfatos. Óseo también se produce un sistema de amortiguación captando iones hidrógeno.
y el amortiguador bicarbonato ácido carbónico. Vamos a ir nombrando cada uno de ellos. Las proteínas intracelulares, con sus grupos ionizables, es decir, captarse en el agua, hemos dicho que tienen diferente capacidad de neutralizar, es decir, tiene diferente. Estas proteínas intracelulares contribuyen de forma importante manteniendo el pH mediante el cambio de hidrógenos, de iones hidrógeno, que van unidos a proteínas, a sodio, que se desplazan desde el medio intracelular al medio extracelular para mantener una neutralidad. Entonces, las proteínas neutralizadoras o buffer se unen en una reacción reversible, hidrógeno, captan, se ligan a los iones hidrógeno, pero al mismo tiempo también se desligan fácilmente de los iones hidrógeno. Una proteína que merece especial detalle es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína más suave. Está dentro de los glóbulos rojos. Y la hemoglobina, como esta reacción, se liga fácilmente al hidrógeno, pero al mismo tiempo se desliga del hidrógeno. Estas propiedades de la hemoglobina desempeñan un papel fundamental en el transporte sanguíneo del CO2 tisular hasta eliminar a través de los dentro del glóbulo rojo, a través de la acción de la anhidrasa carbónica, el CO2 se liga convirtiéndose en ácido carbónico y se disocia, dando lugar a un hidrógeno. Rápidamente es neutralizado por la hemoglobina y el bicarbonato que queda sale fuera del glóbulo rojo y se integra el cloro. Este juego de intercambio iónico es el que mantiene neutralizado los iones hidrógeno. Vuelvo a repetir, la hemoglobina es la proteína más abundante que hay en nuestro organismo y ustedes saben que está dentro del glóbulo rojo. Hemos dicho que las proteínas actúan como amortiguadores ligando los iones hidrógeno. La hemoglobina se liga de esta misma manera, como hemos mencionado, a un ion hidrógeno, lo capta, pero también se desliga de él. Dentro del glóbulo rojo viaja el gas más importante de nuestro organismo, que es el CO2. Abundante dentro del CO2 en la sangre venosa. Entonces, dentro del glóbulo rojo y a través de la anhidrasa carbónica, en ácido carbónico ligado a una molécula de agua, pero inmediatamente se disocia, dejando libre un hidrógeno, y ese hidrógeno neutralizado, tamponado por la hemoglobina. Queda un bicarbonato. Ese bicarbonato sale del hematíe y es ligado o intercambiado por el cloro. Otra proteína es el fosfato y siempre se produce la misma reacción. Aquí está el fosfato que se une al ion
hidrógeno y forma ácido fosfórico y libera un hidrógeno. Ejerce su acción fundamental el fosfato a nivel intracelular, ya que es ahí dentro de la célula, a nivel intracelular, donde se produce o está la mayor concentración de fosfato. Alto, o sea, una capacidad de neutralizar alta, de 6.8. Amortigua los ácidos fijos de esta manera. El fosfato que se liga a una molécula de agua a través de esta fórmula química y se desliga formando ácido, liberando un hidrógeno. Esta reacción es reversible en ambos lados. ¿De qué depende? De la cantidad de que se tenga que neutralizar, o hacia la acidez o hacia la alcalinidad. A nivel de los huesos, también existen proteínas que van a hacer el mismo efecto tampón o buffer. En el hueso interviene en la amortiguación de los iones, liberando carbonato a la sangre. El calcio capta hidrógeno o se desliga del hidrógeno. El papel más importante como buffer ocurre en situaciones de acidosis crónica, porque a nivel del hueso él es tan rápido. Sin embargo, en situaciones de acidosis crónica, por ejemplo, en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática crónica, adquiere un papel fundamental la capacidad del hueso y sus proteínas para neutralizar los hidrogeniones. Este sistema de amortiguación también va a intervenir en presencia de una carga básica a través del depósito de carbonato en el hueso. Forma la misma ecuación. El amortiguador más importante es el ácido carbónico bicarbonato, que ya hemos visto fórmula química y cómo se produce. El sistema ácido carbónico bicarbonato no es un amortiguador muy potente desde el punto, porque el pK del ácido carbónico es de 6.1. En cambio, por ejemplo, del fosfato es 6.8. Y para recordar, es la capacidad de amortiguación que tiene una proteína, ¿no? Entonces, este sistema de amortiguación tiene un pK de 6.1, lejos del pH 4. Sin embargo, se trata del sistema de mayor importancia para mantener el pH porque es un sistema en todos los medios, tanto intra como extracelulares. Y porque es un sistema abierto, quiere decir que la concentración de cada uno de los elementos que lo componen son completamente regulables. ¿Quién en este sistema? El CO2, el agua y el bicarbonato. De que hay un intercambio hay un intercambio a nivel pulmonar o a nivel pulmonar intercambia el CO2 y a nivel renal el bicarbonato. Esto hace que la suma de las concentraciones de ácidos y bases nunca es constante, variando. Sin embargo, constantemente
debe neutralizarse, debe mantenerse dentro de los límites que hemos mencionado, de 65 a 7.45. Por lo tanto, debido a que constantemente se están produciendo ácidos, la capacidad neutralizadora de bicarbonato aumenta. Y nuevamente vemos la misma fórmula. El CO2 que se liga a una molécula de agua y forma ácido carbónico. Y este ácido carbónico se desliga y bicarbonato. Este bicarbonato va a ir ¿hacia dónde? Hacia los riñones. El CO2 va a ir ¿a dónde? Hacia los pulmones. Cualquier cambio en el pH se va a traducir una alteración de esta fórmula. Dado que el pH prácticamente solo depende de la concentración y del intercambio del CO2 y el bicarbonato. Por lo tanto, si la relación ácido carbónico-bicarbonato se eleva por encima de 20 en relación, estamos frente a una situación de alcalosis. Y si la relación es inferior de 20 a 1, se tratará de una acidosis. Esta simple ecuación, a través de esta simple ecuación, se regula constantemente como mecanismo más eficaz los niveles de pH constantemente en nuestro organismo. Todos los sistemas que he mencionado, las proteínas, los pulmones, los riñones, están interrelacionados y seamos con otros. De modo que los amortiguadores de un mismo compartimiento van a variar conjuntamente con la variación de los cambios en el pH. En la clínica, el sistema a través del cual se mide el estado ácido-base o el equilibrio es a través del sistema carbónico, ácido carbónico bicarbonato, porque es el más importante. Ninguno de los sistemas de amortiguación del pH que hemos visto es capaz de eliminar del organismo los hidrogenados, se neutralizan de forma inmediata. De esta manera, minimizan los cambios de forma inmediata, pero no es sostenible a lo largo del tiempo. Si una situación de alcalosis se mantiene en el tiempo, ya no son suficientes los amortiguadores proteicos. Ya que empiecen a haber cambios a nivel pulmonar y a nivel renal. Entonces tenemos el segundo mecanismo compensador, que es la compensación respiratoria. La respiración regula indirectamente la concentración de ácido en nuestro organismo, manteniendo los niveles de CO2. Y hasta acá ya podemos entender por qué, porque el CO2 es fundamental en todas las reacciones para mantener el pH. La concentración de ácido carbónico es proporcional a la concentración arterial de CO2. Y a su vez la concentración arterial de CO2 va a depender de la presión parcial del CO2, del mismo CO2, a nivel del alveolo.
la concentración de CO2 en sangre es mayor que la concentración del CO2 alveolar. De tal que en condiciones normales se produce una difusión por simple diferencia de concentración de CO2 desde el interior del alveolo hasta su eliminación. Explico nuevamente para que puedan comprenderlo mejor. Hemos visto que el CO2 se liga y se desliga fácilmente de los iones hidrógeno. Se une a una molécula de agua, forma ácido y libera hidrógeno y bicarbonato. El CO2, entonces, entra en sangre arterial dentro del glóbulo rojo y constantemente se está intercambiando con la hemoglobina. Viaja dentro de los glóbulos rojos. La concentración de CO2 es mayor en la sangre que llega a los pulmones que en algo. A nivel pulmonar, entonces, por simple difusión, por simple diferenciación, el CO2 pasa del glóbulo rojo o de la sangre hacia el alveolo hacia el exterior a través de la respiración. La respuesta de los pulmones a los cambios del pH es muy rápida. Rápidamente se detecta los cambios en el pH porque tenemos quimiorreceptores que nos mandan esa información. Estos quimiorreceptores están localizados en los corpúsculos carotídeos, corpúsculos aórticos y en el centro respiratorio vulvar. Estos receptores son sensibles a los cambios mínimos de concentración de hidrógenos, de iones hidrógeno en el líquido extracelular. Es decir que cambios en la concentración del ion hidrógeno, cambios en el pH, la acidez o hacia la alcalinidad, van a modificar nuestra frecuencia respiratoria. Desciende el pH, es decir, cuando nuestro organismo tiende a la acidosis, cuando aumenta la concentración de iones hidrógeno, los quimiorreceptores captan y mandan una señal provocando hiperventilación. ¿Qué sucede cuando uno hiperventila? Aumenta la eliminación de CO2, disminuye la concentración de CO2 en sangre y por lo tanto se regula el pH. Lo contrario también sucede. Sube, quiere decir si se hace alcalino, el descenso de los iones, de la concentración de iones hidrógeno, y receptores que mandan una señal hacia el centro respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuyen la ventilación, disminuyen la eliminación de CO2, lo cual permite el CO2 arterial. ¿Para qué? Para que vaya a neutralizar más moléculas de hidrógeno uniéndose agua.
El tercer mecanismo es la compensación renal. Los cumplen una función principal que ya hemos visto, que es la regulación del equilibrio ácido-base. El riñón es el principal órgano implicado en la regulación del equilibrio ácido-base. Y esto por dos motivos fundamentales. Uno, porque es la principal vía de eliminación de carga ácida metabólica. Hemos visto que es la única vía, pues el 2% de ácidos fijos. Y dos, porque es responsable de mantener la concentración plasmática de bicarbonato en un valor constante, gracias a la capacidad de absorber y generar bicarbonato de forma variable en función al pH a nivel tubular. Recordando nuevamente lo que les decía al inicio, hablar de equilibrio ácido-base es ecología pulmonar y recordar y tener presente la función de los riñones. Por lo tanto, por ejemplo, en una situación de acidosis, se va a producir a nivel de los riñones excreción de ácidos y se va a reabsorber a nivel tubular más bicarbonato. En cambio, en una situación de alcalosis, retiene más ácido y se elimina más bicarbonato. Estos cambios lentos en la regulación de la homeostasis del equilibrio ácido-base es cuando uno ve el pH urinario. El pH de la orina varía de acuerdo a los cambios que tiene que hacer para mantener un pH sanguíneo entre 7.35 y 7.45. ¿Cuáles son los parámetros principales implicados entonces en el equilibrio ácido-base y los valores que tenemos que tener, que tenemos que conocer? Uno, el pH. El pH que nos indica la acidez o alcalinidad de la sangre. Este pH, como pueden entender y deducir hasta ahora, tiene un componente respiratorio, CO2, el 98%, y tiene un componente metabólico, 2%, derivado de las proteínas, y el pH es normal en el adulto entre 3,5 y 7.45. Por debajo de 7.35 estamos en acidosis. Por encima de 7.5 estamos en alcalosis. La presión parcial de CO2 es la presión parcial del dióxido de carbono en la fase gaseosa en equilibrio con la sangre. Indica una adecuada concentración de CO2. Nos indica de forma directa el estado, capacidad normal de la ventilación y el intercambio a nivel alveolar.
Modificaciones en la presión parcial de dióxido de carbono hacia valores altos, bajos, indican hipercapnia o hipocapnia. Hipercapnia cuando hay una acumulación, hipocapnia cuando hay una disminución. La presión de dióxido de carbono es diferente en varones que en mujeres. En varones, entre 35 y 48 milímetros. En mujeres, entre 32 y 45 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno arterial. Este parámetro refleja los cambios en la presión de oxígeno arterial, la concentración de oxígeno y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno sobre la capacidad de la sangre arterial para oxigenar. Esta capacidad para oxigenar los tejidos, de ligarse a la hemoglobina, va a estar relacionada también con la cantidad de hemoglobina, de hidrógenos y de bicarbonato. Los niveles normales de presión parcial de oxígeno arterial en un adulto es de 83 a 108 milímetros de mercurio. El bicarbonato es la concentración de bicarbonato en plasma. Su valor normal es de 22 a 26 milimoles litro. Exceso o déficit es la concentración de base en sangre total, valorable como un ácido o como una base, pH de 7.4. A una presión parcial de dióxido de carbono de 40 y a una temperatura de 37 grados Celsius. Este valor de exceso o déficit de base representa la cantidad teórica de ácido que necesitamos para corregir un trastorno en el equilibrio ácido-base. El exceso de déficit tiene un valor de referencia entre más menos 2 miliequivalentes litros. Por encima o por abajo nos indica la cantidad de bicarbonato que tenemos que corregir o que administrar en un paciente con trastorno ácido-base. La saturación de oxígeno es un valor que hace referencia al de la hemoglobina que está oxigenada. Este valor está relacionado a la cantidad de hemoglobina capaz de transportar oxígeno. Es lo que hemos aprendido a medir con el oxímetro de pulso y es normal en el adulto entre 95 y 99%. ¿Cuáles son las alteraciones primarias del equilibrio ácido-base? Que tenemos que conocer. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Tomando en cuenta estos elementos que hemos conocido y definido, hablamos de acidosis metabólica cuando encontramos un
pH, un dióxido de carbono bajo, un bicarbonato bajo y un déficit de bases. Hablamos de una acidosis respiratoria cuando hay un pH bajo, con dióxido de carbono alto, bicarbonato alto y un exceso de bases. Hablamos de alcalosis metabólica cuando hay un pH elevado, un CO2 elevado, un bicarbonato elevado y un exceso de bases alto. Y alcalosis respiratoria, ¿sí? Alcalosis respiratoria cuando tenemos un pH alto, un CO2 bajo, un bicarbonato bajo y un exceso de bases bajo. Y esto no es necesario aprenderlo de memoria, es simplemente deducir lo que sucede según los conocimientos de cómo se producen los iones de hidrógeno, qué es el pH y cuáles son los mecanismos para neutralizar. ¿Cómo reacciona nuestro organismo frente a estos estados de desequilibrio ácido-base? Si tenemos una acidosis metabólica, quiere decir que hay una falla en los riñones. Al haber una falla en los riñones, la principal respuesta va a ser respiratoria. Por lo tanto, va a empezar a hiperventilar el paciente, provocando una alcalosis respiratoria. Y esta respuesta se produce rápidamente en el término de 12 a 24 horas. Lo contrario, cuando hay una acidosis respiratoria, la compensación es a través de una alcalosis metabólica. Esta alcalosis metabólica va a ser fundamentalmente producida a nivel de los riñones. La respuesta será a través de las proteínas buffer, como la hemoglobina, el fosfato, que actúan en minutos, pero de manera crónica a nivel de los riñones entre 2 y 4 días. Cuando hay una alcalosis metabólica, la compensación es una acidosis respiratoria y el tiempo en que se produce la respuesta puede variar. Cuando hay una alcalosis respiratoria, la respuesta compensadora es hacia la acidosis metabólica, que se hace rápidamente cuando la alcalosis respiratoria es aguda, pero cuando es crónica también tarda entre 2 a 4 días en haber una compensación renal. ¿Cuáles son los síntomas, las causas que nos pueden llevar a un desequilibrio ácido-base? El principal trastorno, el más frecuente, es la acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica tiene como causas frecuentes la insuficiencia renal, la acidosis láctica que se produce o se presenta en el shock de cualquier tipo, cuando hay nutrición parenteral, cuando hay exceso o intoxicación por alcohol etílico, cuando hay intoxicación por acetaldehído, fenformina, en casos de leucemia, tumores, en caso de SIDA descompensado, en el diabético descompensado, en la cetoacidosis, ya sea cetoacidosis diabética o cetoacidosis alcohólica, en el ayuno prolongado,
algunos fármacos que producen acidosis metabólica, como el ácido acetil salicílico, el metanol, paraldehído, etilenglicol, y cuando hay una rhabdomiólisis masiva. Son situaciones en las cuales se puede presentar acidosis metabólica. Otras causas, pues varias, ¿no? A nivel gastrointestinal, donde se pierde mucho bicarbonato, por ejemplo, las diarreas profusas, fístulas biliopancreáticas o fístulas intestinales, pacientes que tienen ureteroenterostomía, el uso de colestiramina, administración de ácidos como el cloruro de amonio, clorhidrato de lisina o arginina, pérdidas renales por uso de algunos diuréticos como la acetazolamida, el hiperparatiroidismo secundario, acidosis tubular renal, son todas causas que pueden desencadenar acidosis metabólica. ¿Cómo se manifiesta una acidosis metabólica? Cuando vemos un paciente que está hiperventilando, hay una hiperventilación compensadora, tendencia a la hipotensión, arritmias ventriculares, deterioro del nivel de conciencia. En las formas crónicas, la acidosis metabólica produce un retraso en el crecimiento en los niños y desmineralización ósea en el adulto, o sea, osteoporosis secundaria a acidosis metabólica. Obviamente todos estos síntomas es posible que no los reconozcamos. Sin embargo, un trastorno en el equilibrio ácido-base no viene como una enfermedad, viene como una consecuencia de un trastorno primario: diabetes descompensada, deshidratación, sepsis, uso de medicamentos, cirugías. Es decir, hay que ver el contexto clínico del paciente que se asocia a un trastorno en el equilibrio ácido-base. La alcalosis metabólica, menos frecuente como causa de desequilibrio ácido-base, puede ser provocada por vómitos intensos, aspiración gástrica, tratamiento con diuréticos, ingestión de bicarbonato para combatir malestar gastrointestinal. Mucha gente consume bicarbonato con limón y está bien dentro de ciertos límites. Nuestros riñones lo compensarán, nuestros pulmones lo compensarán, pero hay gente que cree que utilizar bicarbonato va a estar mejor y muchas veces tiene falla renal o tiene falla respiratoria y eso condiciona desequilibrio en los niveles de pH y por supuesto puede ocasionar alcalosis metabólica o también trastornos de un trastorno básico como por ejemplo una insuficiencia hepática, ¿no? Tratamiento de problemas ulcerosos, por ejemplo, con los antiácidos que son alcalinos. Le decimos al paciente: tome esta 3 veces al día, una cuchara 3 veces al día. Pero los pacientes muchas veces toman una cuchara cada 2 horas. Entonces, una cuchara cada 2 horas puede ser metabólica. También trastornos relacionados a un hipermineralocorticismo con exceso de mineralocorticoides. ¿Cómo se va a manifestar una alcalosis metabólica? Con tetania por la hipocalcemia, irritabilidad, convulsiones, trastornos de presión respiratoria, cambios en el electrocardiograma similares a los que produce una hipopotasemia. Nuevamente, ninguno de estos síntomas son una enfermedad como tal. Tanto la acidosis metabólica como la alcohólica siempre son secundarias a una enfermedad, son una manifestación más
de un cuadro de base. Nuevamente, sepsis, hidratación, shock, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Esa es la causa primaria. Acidosis metabólica o alcalosis metabólica, dependiendo del cuadro primario. Pero dentro de ese contexto tenemos que saber que un paciente, por ejemplo, nuestra paciente que tiene un shock séptico, tenemos que va a desarrollar o puede estar en una acidosis metabólica. Patológicamente sabemos que hay un trastorno hipoxémico séptico que ha llevado a una metabólica. Entonces, en el contexto clínico del paciente, vamos a poder asociar de un trastorno del equilibrio ácido-base. La acidosis respiratoria, las causas frecuentes son, primero, cualquier trastorno respiratorio que condicione hipoventilación. Por ejemplo, una neumonía. Por ejemplo, COVID. Va a provocar, ¿qué? Acidosis respiratoria. Depresión del sistema nervioso central, trastornos neuromusculares como miopatía, síndrome de Guillain-Barré, enfermedades pulmonares, todas enfermedades recuerdan bien fisiopatología respiratoria, enfermedades restrictivas o enfermedades por trastorno de alveolo capilar, de la relación perfusión-difusión. Las manifestaciones clínicas van a depender de los niveles de CO2 o de la velocidad con que la enfermedad se instala. Predominan en la acidosis respiratoria los síntomas neurológicos, asterixis, cefalea y coma, ingurgitación de vasos retinianos, papiledema, y la hipercapnia crónica se asocia a hipertensión pulmonar, trastornos de los cuales hemos hablado. La alcalosis respiratoria tiene como causas más frecuentes estados de ansiedad y provocado que ocasionan acumulación de CO2, intoxicación por salicilatos, insuficiencia hepática y todas esas causas que ven mencionadas ahí. Acciones clínicas, síntomas de hipocalcemia, tetania, deterioro del nivel de conciencia, síncope, arritmias. Algunas consideraciones características de los trastornos del equilibrio ácido-base es la respiración de Kussmaul, que en semiología les han debido. También se conoce como hiperpnea o hambre de aire. La respiración de Kussmaul es una respiración rápida, profunda y manifiesta la compensación de una acidosis metabólica típica del paciente, por ejemplo, con séptica. Pueden aparecer también alteraciones combinadas, piense con una alcalosis respiratoria y luego se asocia una alcalosis metabólica. Por ejemplo, en pacientes muy graves donde una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, lo que sucede en pacientes con COVID, que primero produce una acidosis, luego producen falla renal y producen acidosis metabólica, trastornos mixtos. Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria también puede suceder, por ejemplo, con insuficiencia hepática, intoxicación por medicamentos.
y pueden existir otros trastornos combinados. Los trastornos del equilibrio ácido-base necesitan de un tratamiento basado en el conocimiento, en primer, la etiología de cuál es el cuadro que tiene el paciente. Ha tenido diarrea, está con un coma diabético, está séptico, tiene una neumonía, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una insuficiencia pulmonar respiratoria por un EPOC, con fibrosis pulmonar. Hay que saber entonces cuál es el trastorno primario que tiene el paciente. Es fundamental. Y de ahí ya uno puede deducir cuál es el trastorno en el equilibrio ácido-base primario que ese paciente tiene. Y luego de que identificamos la enfermedad, deducimos el trastorno del equilibrio ácido-base, tratamos ambas causas. Tratamos el desequilibrio ácido-base y tratamos la causa que ha originado el trastorno ácido-base. Otra paciente de la historia clínica es una paciente que tiene un shock séptico y que tiene una insuficiencia renal aguda. Hablamos de una insuficiencia renal aguda, hablamos de que la paciente no está eliminando, no está manteniendo un adecuado en la eliminación renal de bicarbonato. Por lo tanto, hay acumulación de bicarbonato, acidosis metabólica. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? La vamos a hidratar, le pondremos sangre si es que está con anemia. Fundamentalmente trataremos el foco infeccioso. Repondremos bicarbonato, según la gasometría, el déficit o exceso de bases para devolver la estabilidad celular, devolviéndole el pH entre 7.35 a 7.40. En medida de que eso se logre, vamos a mejorar a la paciente. Pero si no mejoramos el proceso infeccioso, ni aunque le pongamos litros de bicarbonato, el paciente no va a recuperar. Entonces, primero el diagnóstico etiológico, deducción de cuál es el trastorno del equilibrio ácido-base y el tratamiento en conjunto de ambos trastornos. Hasta aquí es equilibrio ácido-base. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Sin una pregunta, nos vemos el miércoles.